Yo les voy a decir algo. En el reino de Dios, el que no sirve, no sirve. Amén o ay, ay, ay. En el reino el que no sirve, no sirve. Así que la invitación que el Señor constantemente nos hace es a servir. El Rey del universo, el que creó absolutamente todo lo que existe, nos dijo a través de su palabra que Él vino a servir y no a ser servido. Así que en el reino el que no sirve, ¿por qué no quieren decir eso con viva voz? A ver, el que no sirve, pues no sirve. Bien, vamos a prepararnos para la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este privilegio de compartir tu palabra, Señor, porque tu palabra es luz para nuestra vida, Señor. Cuando se predica tu palabra, se alumbra el entendimiento, Señor. Nosotros somos buena tierra. Estamos en este lugar, Señor, porque anhelamos conocerte a un nivel más profundo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que nuestra mente esté lúcida, Señor, que podamos recibir correctamente todo lo que aquí se va a decir, Padre, que podamos interpretar correctamente, que podamos crecer, que podamos extendernos, Señor, que podamos subir en esta hermosa tarde, Padre. Declaramos que tu palabra va y no vuelve vacía, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Declaramos en el nombre de Jesús que este será un tiempo especial, un parteaguas en nuestro antes y después con respecto a nuestra relación contigo. Te damos el honor y toda la gloria y un fuerte aplauso a ti, Señor, en esta tarde, porque tu palabra, Señor, es el centro, lo que nos reúne en este hermoso lugar, Señor. Gracias por ese privilegio. Cuando yo leí un día en la Biblia textual, que es una de las versiones de la Biblia, el versículo que está en Génesis capítulo 1, verso 20, en donde se expone acerca, desde el primer versículo, primer capítulo del libro de Génesis, se expone la creación de Dios, en donde Él poco a poco va declarando con la voz de su mando y divide las aguas y crea los seres vivientes y crea la tierra y crea al hombre. Cuando yo estaba estudiando en esta Biblia, el capítulo 1, verso 20, en donde dice la palabra de Dios lo siguiente: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. En esta Biblia textual decía una palabra que me llamó mucho la atención, que esta palabra decía así, Bullán, B-U-L-L-A-N. Eso me llamó mucho la atención, porque esa declaración, y en el griego quiere decir, produzcan abundantemente. Dios le dio la orden a las aguas de que produjeran abundantemente, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Nuestro Dios tiende siempre a la prosperidad. Y nosotros también, como creación de Dios, cuando vemos abundancia nos da felicidad, cuando vemos escasez pues nos da cierta tristeza. O levante la mano el que le gusta vivir en escasez. A ver, levante la mano el que le gusta la escasez. Ahora, levante la mano el que le gusta la abundancia. Hace unos días yo con Mirko, mi amigo que viene de Italia, no se los he presentado, bueno, él está visitándonos desde hace unos días atrás, compartiendo con nosotros. Que Dios haga en tu vida lo que Él quiera hacer. Cada uno de nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero uno de los lugares, tengo que reconocer, los que a mí más me gusta ir, es a La Vega. A mí me gusta ir a La Vega, ver tanta abundancia, tantos vegetales, pero de todos colores, de todos sabores. ¿Y saben qué me gusta a mí? Porque yo he llevado a muchos de ustedes a La Vega. Me gusta la expresión de ustedes cuando van a La Vega por primera vez. Si yo los viera por un huequito, a todos los he visto, pero todo el mundo tiene una reacción diferente. Por lo menos Mirko dijo, aquí lo que hay que traer es mucho dinero, mucho dinero. Y todos ustedes tienen una expresión diferente por tanta abundancia que hay en ese lugar. Perfecto, no será el lugar más cómodo,
pero las cosas que ahí encuentras probablemente no las encuentras en otro lugar, pero hay abundancia de todo lo que tú estés buscando, abundancia. El Señor le dijo a los mares, produzcan abundantemente. Y de alguna u otra forma, a nosotros también el Señor nos dice que Él espera que nosotros llevemos fruto y que ese fruto sea un fruto de abundancia. Así que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos que estar claros de lo siguiente. Él está buscando en cada uno de nosotros fruto, y es un fruto que permanezca, es un fruto que sea abundante. En nuestra mente, en nuestro corazón siempre debe estar el anhelo de producir mucho fruto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta acá? Dicho esto, como una introducción, yo le pido que abran la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. El Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, podríamos denominarlo el capítulo del fruto. ¿Cuántos quieren producir fruto para el Señor? Yo quiero producir mucho fruto y que ese fruto permanezca. Mucho fruto, no quiero poco fruto, quiero mucho fruto. Que el Señor vea no en mí un arbolito ahí medio endeble, no, que vea un bosque. ¿Cuántos quieren que el Señor vea un bosque cuando observe a cada uno de ustedes? Porque en una semilla tú puedes ver eso, una semilla. Otra persona puede ver un fruto, otra persona puede ver un árbol y otra persona puede ver un bosque. Y todo eso viene de la misma semilla, de acuerdo a la visión que cada uno de nosotros pueda desarrollar. Pero todo puede venir de una sola semilla. Así que no sé qué quieras producir tú. Yo quiero producir mucho fruto para el Señor y que sea un fruto que permanezca para vida eterna. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante, la palabra de Dios declara lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Después dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y después dice, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo dijimos que se llama este capítulo? Se llama el capítulo del fruto, porque todos debemos anhelar producir fruto. Pero quiero comenzar en esta hermosa tarde haciendo una aclaración importante en uno de los versículos que está aquí, que por error en nuestras Biblias, en las Biblias Reina Valera, generalmente nosotros lo hemos leído de una forma cuando es de otra forma. Lo primero que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En la textual dice el viñador, pero después dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, después dice, lo quitará. Por favor, subrayen esa palabra, porque en el griego, quitará es la palabra airei. En la expresión idiomática del griego, la palabra airei tiene dos significados. Uno es quitar y la otra es levantar o cargar sobre sí mismo.
Entonces, muy importante acá, porque el hecho de que nosotros leamos lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo quitará, describe a un Dios que lo único que está es observando si tú produces o no produces fruto, y si tú no produces fruto, según lo que estamos leyendo, el Señor te va a cortar. ¿Pueden leer eso conmigo o no lo pueden leer? Así que eso no describe a nuestro Dios. Si Dios solamente observara si tú tienes o no tienes fruto para poderte quitar o dejarte, pues estas sillas estarían totalmente vacías. Porque si hay algo que caracteriza a nuestro Padre Celestial, es su paciencia. A ver, piensen en ustedes mismos. ¿Desde hace cuánto algunos de ustedes conocen al Señor y cuánto tiempo puede estar el Señor esperando que nosotros produzcamos fruto y que nosotros todavía no nos damos la determinación de hacer y poder conocer todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Pero al no hacerlo, según esta palabra, pues lo que el Señor haría con cada uno de nosotros es cortarnos. No sé si me comprende. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, hay que cambiar esto que dice, lo quitará, porque la correcta interpretación es, lo levanta. Él dice que su padre es el viñador, y el viñador es un experto en viñas. Hemos hablado mucho del vino en estas últimas semanas. Pero una de las cosas que hace un viñador y que es importante compartirlo es que él valora la vida de cada pámpano. Cuando él se acerca a la vid y dice, bueno, este pámpano no está dando, en ese momento él comienza un trato especial con ese pámpano. Busca cómo levantarlo, busca cómo restaurarlo, busca cómo hacer que ese pámpano de alguna u otra forma pues produzca fruto, porque Él valora la vida de cada pámpano. No sé si alguien está recibiendo esto correctamente, pero quiero decirte algo: Dios a ti y a mí nos va a levantar. Tienes que confiar que independientemente de que nuestro fruto sea o no abundante, lo que el Señor quiere es levantarte y verte produciendo mucho fruto. ¿Se comprende esto? Así que la primera aclaración es que nuestro Dios no está viéndote para ver si te corta o te deja. Él lo que quiere es levantarte. Lo que el Señor anhela es que tú y yo estemos produciendo fruto y que ese fruto permanezca para vida eterna. Dicho esto, porque para mí esto significó y hasta el día de hoy significa una gran revelación, el hecho de que los escritores equivocadamente dijeran, todo pámpano que en mí no lleva fruto, pues mi Padre lo corta. No. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo levanta. Así que Él quiere que cada uno de nosotros produzcamos fruto, que ese fruto sea en abundancia. Él está pendiente de ti y de mí. Porque si fuera por el fruto, repito, incluyendo este lugar desde donde estamos predicando hoy, este lugar en este momento estaría totalmente vacío. Porque hay temporadas de nuestra vida en donde definitivamente, aunque escuchamos la voz de Dios una y otra vez, pues sencillamente no tenemos la determinación de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Mi pastor decía, hay personas a las que todavía no le cae el 20. ¿Entienden ese término, no le cae el 20? Cuando él dijo la primera vez no le cae el 20, yo le digo, ya va. ¿Qué significa no le cae el 20? Entonces él dice, no. Cuando estaba yo joven en la universidad, en México, ¿sabes? Para hacer una llamada estaban estos teléfonos donde tú le metías moneditas. En Venezuela también los habían, en todos lados. Esa era la forma de comunicarse antes. Y cuando tú metías la monedita, pues tenías que esperar que esa monedita cayera correctamente para poder marcar y hacer la llamada. Pero a veces esa monedita tú la metías y caía abajo, ¿verdad? ¿Qué tenías que hacer? Recogerla y volverla a meter. Recogerla y volverla a meter. Pero a la persona le caía el 20 cuando realmente tú metías la monedita y el teléfono entendía que se tenía que hacer una llamada. Así que a nosotros, aunque el Señor nos habla y nos habla y nos habla, ¿verdad que no nos cae el 20 de una vez? Pero Él está esperando que a ti y a mí nos caiga el 20. Porque cuando tú comprendes que es un gran privilegio servir al Señor,
a partir de ese momento tu vida cambia, nunca más vuelve a ser la misma. Dice la Biblia que hay más gozo, más privilegio en dar que en recibir. Y hasta que tú no te vuelves en un dador, pues no puedes disfrutar de ese privilegio que la Biblia eternamente nos los ha dicho. Tú puedes dedicarte a recibir de todo el mundo las cosas que quieras recibir, pero cuando tú comienzas a soltar y a dar y a dar y a dar, no sé, comienza con las cosas que no estés usando, que probablemente lo que tú no estás usando y que tú crees que es algo de desecho, a otra persona le pueda servir. Y cuando esa persona dice, esto era lo que yo estaba buscando, tú te sientes tan bien. Y tú te metes y empiezas a ejercitar esa parte de ti en donde hasta el día de hoy probablemente pues no has sentido que hay más privilegio en dar que en recibir. La Biblia lo dice. Por eso el Señor vino a servir y no a ser servido. Así que entendiendo que indiscutiblemente de que nosotros como pámpano estemos produciendo o no estemos produciendo, imagínense un pámpano, para entenderlo hoy en día sería, no sé, un árbol cuyo tronco tiene sus ramas, ¿verdad? Y las ramas se alimentan del tronco. No el tronco se alimenta de las ramas, son las ramas que conectadas al tronco pueden extraer toda la savia que las va fortaleciendo para que un día esa savia les dé el crecimiento que necesitan para producir un fruto. De repente, de la noche a la mañana, un fruto pequeño aparece. Y ese fruto pequeño va madurando, va creciendo, va madurando, va madurando. Y qué rico es comerse un fruto, y lo vuelvo a decir, cuando tú lo arrancas del árbol, ¿verdad? Cuando tú ves un árbol lleno de fruto y tú estás ahí, pues extrayendo toda la vitalidad que puedas recibir de esos frutos, funciona de esa forma. Pero si tú tienes una rama que está quebrada, pues sencillamente de ahí no viene o no va a salir nunca en la vida ningún fruto. ¿Por qué? Porque esa rama no está conectada a la vid o al tronco de donde ella se alimenta para que pueda producir ese fruto. Así que la palabra nos dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Y el que lleva fruto, dice, lo limpia para que lleve más fruto. El viñador, porque es un experto en viñas, ama al pámpano por su procedencia. Así que no podemos usarlo quita, tenemos que usarlo levanta del suelo, teniendo cuidado de no quitarlo o arrancarlo de la viña. Así que el viñador, que es el Padre, está cuidando de ti y de mí de una forma muy minuciosa, porque Él anhela que todos produzcamos fruto. Ahora, dice acá, condiciones para llevar fruto. ¿Cuántos quieren saber cuáles son los requisitos que se necesitan para poder llevar fruto y que ese fruto sea en abundancia? Por favor, tomen nota, después lo revisan. Vamos a estudiar algunos versículos. El primero es que nosotros tenemos que tener contacto con el agua de vida. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Número 1, como requisito indispensable para poder llevar fruto, tú tienes que tener contacto con el agua de vida. Salmo capítulo 1, verso 2 en adelante. Tú tienes que tener contacto con el agua de vida. Salmo capítulo 1, verso 2 en adelante, dice la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, que dice ahí, prosperará. Nuevamente esta palabrita, ¿verdad? Que a ustedes les desagrada tanto la palabra prosperidad. ¿O les agrada tanto? A ver, ¿les desagrada o les agrada? Nuestro Dios es un Dios que tiende a la prosperidad. No tenemos que nosotros estar fingiendo una falsa humildad. No. Nuestro Dios nos lleva hacia la prosperidad. Y eso es lo que el Señor anhela en cada uno de nosotros. Lo anhela para su iglesia, lo anhela para tu vida, lo anhela para tus negocios.
Algo que a mí me agrada muchísimo son los pequeños comienzos. Por ejemplo, cuando llegamos acá, qué satisfacción sentíamos nosotros, mi esposa y yo, cuando una persona podía encontrar su primer trabajo, ¿verdad? Porque nosotros tendemos hacia la prosperidad de la misma forma como lo hace nuestro Señor. Pero también nos produce mucha satisfacción cuando algunos de ustedes pueden comenzar sus propios emprendimientos. Porque nuestro Dios, que es un Dios creador, que a nosotros nos ha enseñado, que nos ha diseñado, que nos creó a cada uno de nosotros como una obra de arte. Tú sabías que nuestro Dios a nosotros nos creó y después rompió el molde. Así que nosotros no somos iguales, ninguno de nosotros es igual al que tiene al lado. Y una persona que comprende esto deja de competir con las personas que tiene a su lado. Porque si tú quieres ver a tu competencia, pues llega a tu casa, entra al baño y obsérvate en el espejo, porque tú mismo eres tu propia competencia. Y eso quiero decirlo porque en ti y en mí hay un potencial que hasta el día de hoy no ha sido explotado. Pero a veces las personas se dedican a mirar hacia los lados lo que tenemos que buscar dentro de nosotros. Y a veces, en situaciones adversas, es donde sale lo mejor de nosotros. Yo no sé por qué me vine acá, pero el Señor sí lo sabe. Así que regresando a mi esquema, lo primero que tú tienes que hacer, y yo también, es tener contacto con el agua de vida. Si tú no tienes contacto con la palabra de Dios, no puedes producir fruto para el Señor. Y aquí vamos a entrar un poco en lo que es la disciplina, porque, queridos hermanos, el crecimiento no va a llegar hasta que tú no hagas del crecimiento un hábito. ¿Se entendió eso? Hasta que tú no hagas del crecimiento un hábito para tu propia vida, tu crecimiento nunca va a llegar. Y tenemos que crear nuevos hábitos en nuestra vida. En este caso, tener contacto con la palabra de Dios de forma diaria, meditarla como dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y después dice, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el Señor quiere que lo que tú y yo hagamos siempre esté prosperando, con trabajo, con sudor, con lágrimas, con arduo trabajo y diligencia, pero que prospere. No importa si el crecimiento es poco a poco, pero que sea crecimiento y que no sea decrecimiento, porque nuestro Dios siempre tiende a la prosperidad. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Pueden darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, como requisito número 1 para poder dar fruto en el Señor, tú tienes que tener contacto con el agua de vida. Número 2, tú tienes que tener receptividad espiritual. Mateo capítulo 13, verso 23 nos enseña este principio. Tienes que tener receptividad espiritual. Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, es en el espíritu que yo puedo recibir sus instrucciones. No las puedo recibir en el alma, no las puedo recibir en el cuerpo, no las puedo recibir en la mente, las recibo en el espíritu. Receptividad espiritual, Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Tenemos que oír, tenemos que entender y tenemos que accionar lo que el Señor constantemente nos está diciendo. Porque si tú no oyes y si tú no comprendes, ¿cómo vamos a accionar algo que no comprendemos? Tenemos que primero entenderlo. Pero si nosotros nos llamamos a nosotros mismos buena tierra en el nombre de Jesús, esa es la persona que entiende, esa es la persona que ejecuta, esa es la persona que definitivamente produce para el Señor. Así que, número 1, tú tienes que tener contacto con el agua de vida. Número 2, tú tienes que tener receptividad espiritual. Número 3, tú tienes que morirte a la vieja vida. Au. Juan capítulo 12, verso 24. Para poder producir en el Señor, tú tienes que
morirte a la vieja manera de vivir. No puedes producir para el Señor si tú todavía no has matado al viejo hombre. ¿Cuál fue el versículo que les dije? Juan 12, 24. Aquí dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y, ¿qué dice ahí? Muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué espectacular es esto. Que la Biblia nos enseña que el que se humilla, Dios lo exalta, pero que el que se exalta, Dios lo humilla. Así que ¿es mejor humillarse o exaltarse? Yo pregunto. Humillarse delante de la poderosa mano del Señor y Él en su tiempo nos levantará. Hay un predicador que se llama todavía hasta el día de hoy, Alberto Motesi, que una vez yo escuchándolo, él decía que en alguna oportunidad, cuando el Señor llamó a uno de sus discípulos, que le dijo, ven y sígueme, eso es lo que leemos nosotros en nuestra Biblia, en vez de realmente decir, ven y sígueme, el Señor lo que quiso decir, o en los manuscritos más antiguos, lo que decía es, muérete y sígueme. Muérete y sígueme. No podemos seguir al Señor con nuestra antigua manera de vivir. Para poder seguir al Señor, primero tenemos que morirnos a nuestra antigua manera de vivir. Y eso lo digo el que quiera producir fruto. El que no quiera producir fruto, pues puede seguir mirando las cosas desde afuera. Saben que en el reino hay personas que miran las cosas desde afuera, pero hay otros son los que el Señor llama a jugar dentro de la cancha, a producir fruto y en abundancia. Perfecto, tú puedes estar mirando absolutamente todo lo que el Señor hace, o puedes ser parte de los que hacen las cosas que el Señor hace. No sé si me comprenden esto. Puede ser de los que el Señor utiliza, o puede ser de los que tú ves como el Señor está haciendo las cosas. Pero si tú quieres ser parte de ese ejército que hace que las cosas pasen, pues no puedes ser parte de ese ejército con tu antigua manera de vivir. Tienes que morirte y decirle, Señor, aquí estoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, decía el apóstol Pablo. ¿Cuántos se pueden apropiar de esa palabra y decir, con Cristo yo también estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Se entiende? Número 4. Tienes que estar preparado para la poda. Podar un árbol significa, Luis Carlos, cuando uno tiene un árbol ahí y lo quiere podar, es porque algunas ramitas que están por los lados le están quitando fuerza a unas ramas que están más fuertes. Así que al podarlo, y la poda duele, por ejemplo, si tú eres un árbol y entonces tienes unas ramitas ahí que te están molestando y llega una persona y dice, bueno, yo le voy a quitar esas ramitas que están por los lados, la maleza y todo lo que está ahí, lo voy a podar. La poda a ese árbol, tú como árbol, pues eso, te llevas las manos a la cabeza porque la poda duele. No es fácil la poda. Juan 15:2 dice, y todo, en la segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, si quieres servir al Señor, tienes que estar preparado para la poda. Y la poda duele. A ver, que nadie diga que la poda no duele. Al arbolito la poda le duele. Y a ti y a mí, cuando el Señor empieza a perfeccionarnos, digámoslo de la mejor forma en esta tarde, cuando el Señor empieza a trabajar con nuestro carácter, cuando el Señor te pone al lado una de esas limas, pero de las más gruesas, ¿a cuánto les ha pasado eso, Señor? Que uno dice, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando?
Y el Señor dice, no, ahí contigo, porque así como el hierro se pule con el hierro, el hombre se pule con el hombre. Así que por parte de Dios, en su providencia, nos pone así al lado una persona que representa, ¿sabe? Una lima de esas más gruesas, y ahí empiezas tú a perfeccionarte, a moldearte, a sonreír aunque no quieras, a pasar, a tragar grueso una y otra vez, pero después de 2, 3, 4, 5 meses te das cuenta que eres una persona que no eras antes. Tienes más paciencia, eres una persona más amable, puedes soportar un poco más, y para eso, y para el Señor eso es mucho más importante que haberte quitado la lima, que para ese momento representaba para ti algo muy difícil de poder sobrepasar. No sé si me comprenden en esta hermosa tarde. Ya estamos casi terminando. Y como último punto, si tú quieres producir fruto para el Señor, tú tienes que permanecer en el Señor. Esto no se trata de llegar, esto se trata de mantenerse. Porque el evangelio no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad, no es 100 metros planos, es una carrera de resistencia. Queridos hermanos, el camino de fe es un camino de resistencia y el Señor nos ha llamado a resistir, a permanecer. Juan capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No sé si leyeron eso. Separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Porque somos un pámpano que debe estar adherido a la vid verdadera, y la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, tenemos desafíos por delante. Yo celebro el hecho de que la iglesia creciera. Hoy no vino mucha gente, que nos avisó que no iban a estar, pero siempre estamos casi llenos. Y eso significa que la iglesia creció. Pero también crece la iglesia y también crecen los desafíos. Y esos desafíos que tenemos por delante, tenemos que considerarlos como lo que es un alto privilegio para poder servirle al Señor, para que su reino sea establecido, para que a través de cada una de mis acciones, la milla extra que yo puedo dar para poder el nombre del Señor levantar, probablemente alguna persona puede recibir la salvación y la vida eterna, y eso nos da a nosotros el más alto gozo, porque entendemos hoy en día que hay mayor privilegio o gozo en dar que en recibir. No sé si estamos de acuerdo. ¿Hay algo que no se haya entendido en esta hermosa tarde?